Bienvenidos al video 12 de Álgebra 4. En este video vamos a ver el tema proyección y proyectores. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es una proyección? Esta es una teoría general de proyecciones, o sea, yo tengo dos subespacios de un espacio vectorial B que tienen la propiedad de que descomponen el espacio B, o sea, B es suma directa de X más Y. Recordemos que por lo tanto todo vector del espacio vectorial B se puede escribir de forma única como alguien de X más alguien de Y. Forma única, esto es importante. No me voy a cansar de repetirlo. Entonces, bueno, de vuelta es lo que decimos aquí. Para todo vector del espacio existe un único elemento de X y existe un único vector en Y, tal que B es la suma de ellos dos. ¿Ok? Acá, acuérdense que hay un vector raro que es el 0, que tiene doble personalidad. Pertenece a X y pertenece a Y. ¿Está? Eso recuérdenlo. Y entonces, y que todos los elementos X de X se escriben como X más 0, y ahora se ve el 0 en Y. Y los elementos de Y se escriben como 0 más Y, donde ahora 0 lo veo en X. ¿Ok? Eso recuérdenlo. Esta es la única representación. Este es Y visto como elemento de B. Solo se puede escribir de una forma, como un elemento de X más un elemento de Y. Y es 0 más el propio Y. Y lo mismo vale aquí. ¿Ok? El XB, dado un elemento B del espacio vectorial grande, el XB se va a llamar la proyección de B sobre X a lo largo esto de Y. ¿Ok? Se refiere esencialmente a que si uno piensa que X es un plano e Y es una recta, entonces yo tomo un vector cualquiera por aquí, vamos a ponerle otro color, X, X. La geometría es que yo voy a proyectar X siguiendo en algún sentido el espacio Y. Y este va a ser, perdón, vamos a decir, este es B, que vive en el espacio vectorial, este es XB y este es IB. ¿Se entiende? Esencialmente cómo uno consigue este geométricamente y bueno, agarra el espacio vectorial I y lo corre hasta que pase por el B y luego ve dónde corta al espacio vectorial I. O sea, esto es el espacio vectorial, el espacio afín realmente B más I. Y lo que vemos es la intersección entre el espacio afín B más I con X. Y similarmente lo que hacemos para encontrar el IB se consigue tomando el espacio afín B más X, es un espacio afín, o sea, es correr el espacio vectorial para que X para que pase por B y luego ver dónde interseca, cuando llevo el plano aquí, dónde interseca el espacio vectorial I, y entonces la intersección de esto con I, esto es IB, y entonces XB es intersección de I más, bueno, del espacio afín B más I cortado con X. Ok, esas son otras formas de ver estas cosas, pero bueno, lo importante es que el teorema que vimos en el video pasado nos garantiza que este elemento siempre existe y es único, igual que este elemento. O sea, estos dos elementos existen y son únicos, y por eso podemos definir una función a través de ellos, que es la función esta, que se llama la proyección. Es una función, por ahora. Ahora vamos a chequear que realmente es un operador lineal, y que es único y que tiene una representación matricial conveniente. Entonces este operador se lee el proyector sobre X a lo largo de Y,
Ese es el nombre. Este es el proyector sobre X, espacio vectorial X, a lo largo de Y. El dibujo recién intenta dar la intuición de por qué es sobre X y por qué es a lo largo de Y. ¿Ok? Y bueno, el objetivo es, bueno, está bien definido porque le asigno cada b tiene un único xb, así que está bien definido, que viene de la descomposición de que el hecho de que b es suma directa del espacio vectorial x más el espacio vectorial y, ambos subespacios de b. Entonces, el proyector está bien definido. Lo que nos gustaría chequear es que el proyector es una función buena en el espíritu del álgebra lineal, o sea, que una transformación lineal de B en B, o sea, un operador. Recuerden que en álgebra lineal se llama operadores las transformaciones lineales del espacio vectorial sobre sí mismo. Entonces nos va a gustar ver que es un operador lineal, nos va a gustar ver que tiene ciertas propiedades muy simpáticas como la idempotencia y que de hecho X es el rango del operador P y I es el espacio nulo asociado al operador P. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver a poquito. Bien, entonces, veamos el primer teorema que, de hecho, en la proyección sobre X a lo largo de Y es un operador lineal. Entonces tomo dos subespacios de B, tal que B es suma directa de 2 yo. Acuérdense que suma directa representaba o significaba que todos los vectores de B se escriben, o sea que la suma de los espacios X más Y da todo, pero además tenía una condición de intersección trivial. Acuérdense que este es el vector nulo. O sea, en realidad esto es el single, pero bueno, acuérdense que siempre nos vamos a olvidar de las llaves. Entonces este es el vector nulo de B. Y esta condición es la que garantiza la unicidad. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, veamos. El teorema afirma que el proyector a lo largo, sobre X a lo largo de Y es un operador lineal en B. Y la demostración, esencialmente hay que chequear dos cosas para ver que algo es lineal, ¿no? O sea, si yo tengo un, una función de B en B y bueno, tengo que ver que es homogénea, o sea, es transparente con respecto a la multiplicación por un escalar, o sea, puedo sacar afuera los escalares del operador y puedo distribuir respecto a la suma. Si yo chequeo estas dos propiedades, ya voy a saber que mi operador anda bien con la estructura de espacio vectorial, o sea, un operador lineal. Entonces lo que vamos a chequear es eso, o sea, entonces tomamos un escalar sobre el cuerpo que corresponda, o sea, sobre el cuerpo sobre el que está definido el espacio vectorial B, y dos elementos de B. Entonces, por el teorema de espacios complementarios, yo sé que si X e Y son complementarios, o dicho de otra manera, su suma directa a todo, entonces existe un único X, elemento del espacio X, y existe un único Y, elemento del espacio Y, tal que su suma me da B, y lo mismo, existe un único elemento XW de X, y existe un único elemento IW de Y, tal que la suma me da W. Entonces acá tengo la representación única de B y W en términos de elementos de X y de Y, de los espacios vectoriales X e Y. Bien, por definición de lo que es el proyector sobre X a lo largo de Y, entonces la proyección de B, así se lee esta función, la proyección de B sobre X a lo largo de Y es XB. Eso nada más que aplicar la definición. Y lo propio ocurre con la proyección de W sobre X a lo largo de Y, es XW. Estos vienen de acá, de la descomposición. Ok, entonces veamos. Tomamos el vector alfa b. Bueno, reemplazamos b por quien es en términos de descomposición. Ahora usamos la estructura de espacio vectorial y la sumamos y distribuimos el alfa. Y entonces podemos concluir que, acuérdense que
¿Esto qué es? Acabamos de encontrar un vector en X y un vector en Y, tal que sumados me dan este vector que está en B. Entonces el teorema de descomposición me dice entonces que este, que sería ¿quién? El único elemento de X, tal que yo digo, tengo este vector, y yo sé que existe alguien que se llama así, esa es la forma que estamos trabajando, este está en X, y existe alguien que se llama así, alfa B, que está en Y, tal que sumados me dan este vector que se llama alfa por B. O sea, hay un único señor en X, que lo llamaremos X sub alfa B, y hay un único señor en Y que se llama Y sub alfa B, tal que sumados me dan el vector alfa B. Entonces, pero como acá encontramos otra descomposición, tenemos que X sub alfa B es alfa X de B. Yo sé que parece a priori como que que es todo lo mismo. Mientras a usted le parezca todo lo mismo, no está entendiendo el significado de los símbolos. Cuando sea claro por qué esto y esto son formas diferentes de escribir lo mismo y tienen significados diferentes, están viendo las cosas, la misma cosa de diferente forma, eh, no ha entendido el tema. O sea, hasta que no logre entender bien esto, o sea, entender bien las diferencias entre una y otra cosa, hay que hacer un esfuerzo para entender eso. Porque a priori, cuando uno lo lee por primera vez, en general lo que ocurre es que no encuentra o le parece que eso y esto son lo mismo y uno está dando vueltas en el mismo lugar sin avanzar. Y no, eso es porque uno no está comprendiendo cabalmente el significado de los símbolos. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ahora veamos qué ocurre con la proyección sobre X a lo largo de Y del vector alfa B. Bien, ¿ok? Eh, bien, por definición, esto es X de alfa B, ¿ok? Pero ya mostramos que esto, aquí lo mostramos, esto es eso. Bien, pero este XB es la proyección sobre X a lo largo de Y del vector B. Y ahí tenemos entonces la igualdad que nos dice que esencialmente el proyector es una función homogénea con respecto a los escalares, o sea, puedo sacar los escalares fuera de su argumento. Bien, fantástico. Ya tenemos la mitad del camino. Ahora falta ver que anda bien con la suma. Entonces tomo el vector B más W. Reemplazo cada uno por su expresión y como ya estoy en el espacio vectorial, puedo asociar y puedo conmutar la suma. Así que yo sé que puedo escribir esto así, de esta manera. Bien, ok. Pero ¿esto qué dice? Esto es un elemento en X y esto es un elemento en Y, y entonces de aquí podemos concluir esto, que la, el X sub B más W, o sea, el único elemento de X tal que, o sea, lo que yo quiero decir aquí es, tengo este vector, o sea, B más W lo veo como un vector. Entonces, el teorema de descomposición me dice que hay un único elemento en el espacio X que llamaremos X más W y un único elemento en el espacio Y que llamaremos Y sub B más W, este está en X y este está en Y, tal que su suma me da X más W, el vector X más W. Bien, pero acá ya encontramos otra descomposición, entonces de la unicidad llegamos a la conclusión de que este señor es este. Bien, y entonces ahora el mismo chiste. Tomo la proyección de este vector, esto es la proyección del vector P más W, ese es el nombre del vector P más W, y lo quiero proyectar sobre X a lo largo de Y, y entonces yo sé que por definición es, y asociéle el vector que le corresponde en la descomposición, que es este.
Pero ya mostramos que este señor tiene otra pinta. Esta otra pinta. Y ahora esta pinta me dice que, pero este elemento y este elemento son efectivamente la proyección de V sobre X a lo largo de Y y la proyección de W sobre X a lo largo de Y. Y entonces ya tenemos, si nos olvidamos de todo esto al medio y nos quedamos solamente con lo de la derecha y lo de la izquierda, tenemos que hemos mostrado que el operador proyector se lleva bien con la suma en espacio vectorial, o sea, se lleva bien con la suma, es homogéneo y estos dos me dicen que el operador es lineal y ya está. Demostración terminada. El operador proyector es un operador lineal. ¿Ok? Bien. Veamos cómo construir el operador. Cuando decimos construir significa encontrar una representación matricial del mismo. O sea, entonces tomo dos subespacios de B que me lo descompongan. O sea, B es suma directa de X más Y. Voy a volver a escribir qué significa esto. Esto suma directa significa que B se escribe como suma de X más Y, como suma de espacios, y además tengo la condición que me garantiza la unicidad, que es que la intersección es solamente el vector 0, la trivial. Y la dimensión de B es 0. Bien, 0, perdón, n. Tengo que la dimensión de B es n. Ok, entonces hay que recordar este hecho de que todo operador o toda transformación lineal puede entenderse a partir de su acción sobre una base. Si yo tengo una transformación lineal, que no tengo la fórmula, pero sí sé cuánto da donde B1 hasta Bn igual 1 hasta n. Entonces tengo esto es una base de, bueno, tengo que decir transforma, este transforma B en W, entonces base de B. Entonces yo ya sé cómo actúa, o sea, lo único que sé de B, o sea, B puede tener, bueno, si el cuerpo sobre el escalar sobre el que trabajo tiene características 0, tiene infinitos elementos. Si no, puede tener una cantidad finita de elementos, pero en fin. Lo que me dice es que si yo conozco la transformación lineal, la conozco en los elementos de una base, en realidad la conozco para todos los vectores. ¿Está? O sea, fíjense, si yo conozco estos valores, y ahora agarro cualquier vector V del espacio, yo sé que V es una combinación lineal de los VI. Entonces la imagen de B bajo T va a ser exactamente la combinación lineal, respetando los alfas, estos son alfa sub i, perdón, de las imágenes, estos son los WI. O sea, ven que si yo ya conozco cuánto vale un operador lineal sobre una base, en realidad lo conozco en todos lados. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es tomar una base de X, tomar una base de Y, ¿ok? Y ya sabemos que sus dimensiones son complementarias. O sea, si la dimensión de X es R, la dimensión de Y es n menos R, donde n es la dimensión del total. Además sé que si como X e Y descomponen espacios, son espacios complementarios, la unión de sus bases es una base del total. Entonces, veamos. Por definición de proyector, aunque no conozca su fórmula, sí sé cuánto da para el proyector en cada elemento de la base de X, ¿no? De esta base. ¿Por qué sé cuánto da? Y porque XY es igual a XY más 0, donde ahora el 0 lo veo como elemento de Y. Entonces, como tengo una descomposición trivial para cada elemento de la base de X, como alguien del espacio X más alguien del espacio Y, automáticamente sé que este señor va a ser la imagen de XY, o sea, la imagen de proyectar XY sobre X a lo largo de Y. Me va a dar XY. ¿Ok? Y eso en realidad pasa
con todos los vectores de X. O sea, si yo tomo un vector U cualquiera perteneciente a X, tendría que ser claro que si lo proyecto sobre el espacio vectorial X a lo largo de Y, su resultado debe ser X. ¿Ok? Eso queda para que lo piensen. Pero en particular los vectores de la base. Bien, ¿y qué ocurre con si ahora proyecto los elementos de la base I? Y esos dan 0. ¿Por qué? Porque los elementos de la base I del espacio I se pueden escribir como 0 más I J, donde ahora el 0 lo veo como alguien de X y este está como alguien de Y. O sea, tengo una forma trivial de encontrar una factorización de cada elemento, de cada vector de la base BI. En realidad también es cierto que este razonamiento es válido para cualquier vector W perteneciente a I. Siempre W se puede escribir como 0 más W. Veo el 0 en X y veo el 0 en Y. Y entonces yo ya sé cuánto me da la proyección. La proyección me da, la proyección sobre X a lo largo de ahí siempre me da cuando, la parte de X en la descomposición. Y pues como la parte de X es 0, yo ya sé que me da 0. Bien, pero ya entonces como B, una base de B es la unión de la base de X con la base de Y, ya sé cuánto vale el proyector para cada elemento de una base de B. Entonces ya lo conozco, ya lo sé. Ya puedo calcular qué pinta tiene el proyector. Entonces lo que voy a hacer para efectivamente encontrar la matriz es el truco de siempre. O sea, tomo una matriz B cuyas columnas son las primeras R columnas de esa matriz van a ser los elementos de la base Bx. Y las siguientes n-r columnas de B van a ser los elementos de la base BI de I. ¿Ok? Claro, como las columnas de estas forman una base de B, son linealmente independientes, en particular nos dice que esta matriz es invertible. Y aquí, notación, esta matriz, estas son submatrices. Esta es la matriz formada por las columnas de los elementos de la base X y esta es la BI, es la matriz que se consigue tomando como columna los elementos de la base I. Y acá vuelvo sobre un punto que a veces no se recalca en álgebra lineal. Estoy pensando las bases como conjuntos ordenados. ¿Okay? Hay un primer elemento, un segundo elemento, el RSimo elemento. ¿Está? Por eso, si permuto, las matrices cambian, es otra base. Para tener las cuestiones de las bases son conjuntos ordenados. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Bueno, sigamos. Entonces, si aplicamos el proyector o sea, a la base y pensamos esencialmente proyector a la base, no, proyector, pensamos, sabemos que es un operador lineal, entonces yo sé que tiene una representación matricial que me permite pensar que aplicado a un B es lo mismo que P de X por B, donde aquí es operador y aquí es matriz. Estoy usando el mismo símbolo para representar el operador o la matriz, estoy abusando un poquito de la vida, que lo representa. Entonces aquí estoy pensando a P, al operador proyección, como una matriz. Entonces esto en el fondo es el producto de dos matrices. La matriz asociada al proyector por la matriz B. Y la cuestión es que la matriz asociada al proyector hace lo mismo que el proyector. Entonces, la cuenta, cuando hago la cuenta, me queda, es como pensar que actúa el proyector. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es haciendo actuar aquí la matriz. Cuando yo multiplico dos matrices es lo mismo que pensar que la acción es por columnas. Entonces eso es lo que estoy pensando aquí, la acción es por columnas. O sea, estoy pensando esta matriz actuando sobre las columnas de la matriz B. Y aquí lo escribo explícitamente.
Pero veamos, esto es esta cuentita que hicimos aquí y esta es esta cuentita que hicimos acá. Por lo tanto, esta cuentita me queda. Claro, como estos los x y están en x, el proyector no les hace nada y entonces los deja quietos, y como estos están en y, el proyector los manda todos al cero. O sea, eso también es fácil. Una cosa fácil de recordar es que un proyector a los vectores del espacio sobre el que el proyector no les hace nada, y un proyector a los vectores que están en el espacio a lo largo del cual proyecta, todos esos los manda al cero. Entonces tenemos que el producto de estas dos matrices nos da esta matriz, donde queda escrito de manera sucinta: Bx es, recuerden, la matriz cuyas columnas son las columnas de la base Bx. ¿Ok? Y de aquí podemos despejar la matriz y encontramos que la matriz que representa al operador de proyección sobre x a lo largo de y es el producto de esta matriz por la inversa de la b, o sea, por la inversa de la matriz cuyas columnas son los vectores de la base que elegí para x y la base que elegí para y. Y aquí estas solamente son los vectores de la base que elegí para x. Pero bien, y acá viene un pequeño truco. Esto es esto. ¿Por qué? Porque esencialmente si yo hago esta cuenta aquí, esta es la matriz que me dice, bueno, quédese con esta matriz. Hay que aprender a leerla como quédese con las primeras R filas de la matriz de la derecha, de la izquierda, perdón. Eso es lo que hace cuando uno multiplica con una matriz identidad truncada, ¿no? O sea, si multiplico a derecha, yo tengo la B y le estoy multiplicando a la derecha por una identidad truncada, lo que me dice la identidad truncada es que sé con las R filas. Si la pienso al revés, si pienso y multiplico así, bueno, acá es al revés, es que sé con las primeras, perdón, acá que sé con las primeras R columnas. Estas son. O sea, cuando pienso en multiplicando a la derecha por una identidad truncada, es quedarme con columnas. Si pienso con multiplicando a la izquierda, es quedarme con filas. Y como acá tengo, esto es, en algún sentido me quedé con las columnas, las primeras R columnas de la matriz B, entonces puedo, puedo pensar esto como resultado de esta multiplicación. Bien, y entonces ya tenemos una forma de escribir el proyector, que tenemos que recordarla siempre, es que el proyector, ¿cierto?, sobre x a lo largo de y como matriz, voy a poner así, es v por la identidad truncada por b a la menos 1, donde b es la matriz que se consigue tomando como columnas, las primeras columnas son las columnas de x, de la base de x, y las últimas columnas son son los vectores que forman una base de y. Claro, uno podría decir, pero bueno, dependiendo de la elección de esta y de esta, hay muchas b's. B cambia, B es móvil, por decirlo de alguna manera. Hay muchas. Sí, pero no importa. No importa cuál elija, qué base elija para X, cuál base elija para Y. El producto final es el mismo. Eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Pero sí, vamos a demostrar que esencialmente, sin importar cuál sea la base que elegí para X y cuál sea la base que elegí para Y, este producto de aquí da exactamente una sola matriz, que es esta. Bueno, verifiquemos que efectivamente la matriz que encontramos, ahora P de X acá está pensado como matriz.
o sea, la matriz esta que encontramos, o sea, podemos pensar que en este slice, P de XY, o sea, la proyección, no quiero decir, voy a decir P de XY, es V por IR000 V a la menos 1, donde V es una matriz que se consigue de la siguiente manera. Las primeras R columnas son una base del espacio X y las columnas que quedan, o sea, las n-r finales, son una base de I. Punto. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Bien, entonces recordamos que tenemos una expresión, la matriz PXY. Tomamos un vector del espacio B y ¿qué me gustaría ver? Y bueno, me gustaría ver que cuando multiplico a B por esta matriz, obtengo primero una cosa en X. ¿Ok? Y a partir de esa cosa en X voy a poder encontrar a alguien en Y. ¿Ok? Veamos. Entonces, como yo tengo que ya sé que B se puede escribir como suma directa de X más Y, yo sé que hay un único XB y un único YB, XB en X y B en Y, tal que B se puede escribir como suma de ellos dos. ¿Ok? Eso lo sé. Entonces, si yo logro encontrar una expresión de este estilo, B igual a algo en X más a algo en Y, voy a saber que ese algo es igual a este y este algo es igual a este. ¿Okay? Y esa va a ser la idea genérica. Entonces, defino el vector V como es simplemente la imagen de B al multiplicar B por la matriz PXY. ¿Okay? Primera observación. B está en X, V está en X. Y de hecho, lo que ocurre es que el rango entero de esta matriz es X. Vamos a mostrar esto y en particular de ahí sale esta conclusión. ¿Por qué yo digo, bueno, por qué el rango de esta matriz es X? Bueno, porque sale de mirar las cosas aquí. Porque multiplicar por la matriz PXY es multiplicar por la matriz cuyas columnas son una base de X y después tengo una matriz de ceros por B a la menos 1, ¿no? Por B. Bueno, si esta es la cuenta, pero bueno, yo puedo olvidarme de este de este corchete y pensarla así la cuenta. Esto es o sea, esto es un vector de B, no me importa. Pero lo que ahora releo esta multiplicación y lo que me dicen, acuérdense que la multiplicación de una matriz por un vector, esencialmente lo que me está diciendo es, bueno, haga una combinación lineal de las columnas de la matriz por las coordenadas del vector. O sea, esto en el fondo no es más que una combinación lineal de las columnas de esta matriz. Bueno, pero las únicas columnas realmente que importan son las primeras, porque estas son cero. Entonces tengo una combinación lineal de las columnas que están aquí, que forman una base de X. O sea, lo que consigo trivialmente es una combinación lineal de elementos de una base, una combinación lineal de elementos del espacio vectorial X, que son los vectores de la base. O sea, claramente la imagen del proyector está incluido en X, porque cuando hago esta cuenta lo único que hago es combinación lineal de de vectores que forman una base de X, así que no me voy a salir de X, lo que voy a conseguir está dentro de X. Y bueno, lo que me falta ver ahora es que efectivamente
puedo generar todo X. Y eso es más o menos sencillo pensando en esta ecuación. P menos 1 por U igual a EI, donde I son los vectores canónicos que forman la base canónica de B. Entonces tomo U igual a V, porque B es invertible, por E. O sea, me está diciendo tome U igual a, ¿qué es esto? Esto es elija la columna iésima de B. Acuérdense que esta notación, esto significa la columna, esto de aquí, esto es, bueno, vuelvo a repetir, esto es esta notación, asterisco I es la columna iésima de la matriz B. Bien, y si utilizo esa como U, cuando hago la cuenta bx0 b a la menos 1u, esto me queda bx0, pero claro, b a la menos 1 por u es EI, así que me queda EI. Ok, entonces si elegimos I entre 1 y R, el resultado es que me queda la la columna iésima, que no es otra cosa que el XI. ¿Quién es XI? Si no recuerdan, la base la base está formada por X1 hasta XR. Esto era una base de X. O sea, nos está dando los elementos de la base. O sea, lo que quiere decir es que cada elemento de la base está en el rango. Y por tanto todo el espacio. Y por tanto tenemos la otra inclusión y tenemos la igualdad. O sea, hemos demostrado esto. Bien. Ahora consideremos el vector WB, que se consigue al multiplicar a B por esto, que es la matriz de identidad menos la matriz PXI. ¿Okay? Primera observación, queremos probar que ese vector está dentro de I. De hecho, lo que se puede probar es que el rango de este operador, de esta matriz, es de hecho todo I. Y bueno, es una cuenta parecida a esta tarea. Háganla, piénsenla. Pero una vez que saben que el rango es I, en particular, de ahí pueden concluir esta parte de que la imagen de B por esta matriz va a estar en I. Bueno, entonces ya está, porque encontré que... Bueno, acá tengo... Vamos a saltarnos esta parte. Digo, lo que voy a decir es... Bueno, y yo ya de aquí verifiqué que esto hace lo que tiene que hacer, porque esencialmente ya con esto estoy probando que V es igual, fíjense que es igual a V más WB, que esto es igual a PXI de B más identidad menos PXI de B. Y esto claramente es la identidad por B, esto es igual a B. O sea, ¿qué quiero decir? He probado que U más B es B, y este pertenece a X y este pertenece a Y, y entonces de aquí puedo llegar a la conclusión de que V es XB, o sea que multiplicar por la matriz V y R 0, 0, 0, B a menos 1, cualquier vector B, esto me da su coordenada en el espacio B dada por la descomposición como suma directa de X más Y. Bien, y ahora viene la representación matricial, simplemente
es darse cuenta que esto es así. Esto básicamente sale del hecho de que la identidad se puede ver como b por b a la menos 1, y bueno, p de x ya sabemos que era b por la identidad truncada 0, 0, 0 por la inversa de la matriz b, y aquí podemos sacar factor común hacia la izquierda b y hacia la derecha b a la menos 1. Y bueno, y ya de aquí es trivial que esto es eso de aquí. Ok, bueno, y si ya no se da cuenta, bueno, de vuelta, esto es simplemente multiplicar por la identidad truncada, es elija las últimas n-r columnas de la matriz B, que es lo que está aquí. Ok, esta es la pinta de este operador. Y bueno, acá está lo que decíamos. Bien, acá está lo que queríamos probar. Bueno, entonces hemos probado que la matriz hace lo que quiere hacer, o sea, es la representación matricial del operador. Y ahora nos gustaría probar la unicidad de esto y algunos otros teoremas, pero para ello necesitamos recordar algunas cosas de transformaciones lineales en general. Entonces tomo dos espacios vectoriales, tomo una base para el uno, para el primero. Entonces tengo dos transformaciones lineales. La cuestión es que si las transformaciones lineales coinciden para los elementos de la base, entonces son iguales. Y esto sale rápidamente de verificar esto. O sea, pero ya dijimos que, ya mostramos hace poco, que si uno conocía un operador lineal en una base, ya lo conocía por completo, y entonces la demostración de esto es trivial. Bueno, entonces a partir con ese resultado es fácil demostrar la unicidad del proyector, porque ya sabemos que el proyector es un operador lineal. Vamos a mostrar que es único. Entonces, para demostrar que es único, lo habitual es, como siempre, suponer que hay dos que proyectan sobre x a lo largo de y, y vamos a ver que son iguales. Y para ver que son iguales, lo único que tenemos que chequear es que dan lo mismo en una base. Entonces, tomo una base de x, tomo una base de y, y bueno, entonces como x e y son subespacio de B, pero sé que sumados me dan todo B y además su intersección es solamente el vector 0, o sea, B es suma directa de x más y, entonces yo tengo que si uno de estas bases es una base de B. Entonces ya tengo una base de B. Y lo que voy a hacer es operar sobre el elemento de la base B con P1 y con P2 y ver que ambos son iguales, entonces ya son iguales. Bueno, entonces P1 de XY, como es una proyección sobre X, me da XY, porque XY está en X. Y lo mismo ocurre con pensando que P sub 2 es una proyección, así que la imagen de un vector de X después de aplicarle la proyección P sub 2 es el propio vector, y así que no pasa nada. Ahora veamos si aplico P sub 1 a un vector de la base I, me da 0, porque bueno, ya dijimos que los proyectores mandan todos los vectores del espacio I al 0, en particular los de una base, pero esto también pasa con si pienso que el P sub 2 es un proyector sobre X a lo largo de Y, así que ambos mandan todos los elementos de la base I al 0, pero ya está, vemos que son iguales sobre una base y entonces se acabó. Bueno, ahora viene un nombre. Esto, que no, acá no está, fíjense que no puse identidad, sino no puse la matriz identidad, sino puse el operador identidad. O sea, estoy pensando como operadores. Esto es la proyección sobre y a lo largo de x se consigue o es igual al operador identidad menos el operador proyecto sobre x a lo largo de y. Y estos, bueno, son, acá ya teníamos la matriz que ya habíamos calculado. Y lo importante estos son proyectores complementarios. ¿Ok? Porque, porque tiene que ver con la cuestión de los espacios complementarios.
Ok, bueno, vamos a ver que la matriz es única en este sentido. En que si cambio bases, o sea, ustedes saben que las representaciones matriciales dependen de las bases que use, pero si las bases son bases que se mantienen dentro de los sumandos de la suma directa, entonces la matriz que va a representar mi proyección no va a cambiar. Entonces yo tomo dos bases para el espacio X, dos bases para el espacio Y, y lo que queremos ver es que esta matriz de aquí es igual a esta otra matriz de acá, donde, claro, el B1 es la matriz que se obtiene de donde sus columnas son los vectores de la base 1 en X y la base 1 en B, en Y, y bueno, y lo mismo para B2, son los vectores, las columnas de B2 son los vectores de la base 2 de X y la base 2 de Y, la segunda base. La demostración se basa simplemente en agarrar y tomar la base canónica del espacio B y hacer la cuenta, pero hacer la cuenta eh, usando esta matriz y usando esta matriz. ¿Ok? Eh, ok, yo sé que el proyector, su representación matricial es tomar una base, hacer esta cuenta y multiplicar. Esta es una matriz y multiplico por ahí. ¿Sí? Pero esto esencialmente me dice que esto es la columna. Es la columna iésima de esta matriz. De esta. Pero por otro lado, esto es B1 por B1 a la menos 1 por I. Y esto de vuelta es la columna iésima de esta matriz. Entonces me dice que, fíjense, nos olvidamos de todo al medio y lo que nos dice es la columna iésima de la matriz de la izquierda es igual a la columna iésima de la matriz de la derecha y bueno, y muevo el i desde 1 hasta n, voy variando y muestro que cada una de las columnas son iguales, así que estas dos cuentas dan iguales. Eso será el resultado final, aunque este factor y este factor sean diferentes de este factor y este factor, el resultado final cuando mezclo todo es una única matriz fija. Bueno, ahora veamos una propiedad muy importante que de hecho se puede usar como definición de proyección y es la idempotencia. Tomamos un operador lineal P y si P es idempotente, sí, solo si P es un proyector. Bueno, proyector a lo largo de sobre quién y a lo largo de qué. Bueno, sobre su imagen a lo largo de su espacio nulo. Y idempotente significa que aplicarlo una vez, dos veces, tres veces, 10 veces, 100 veces es lo mismo. Eso es lo que significa el operador idempotente, que el efecto que tiene sobre las cosas se consigue al aplicar una vez. Y después si vuelvo a aplicarlo ya no cambia. Esa es la idea de idempotencia. O sea, no importa cuántas veces aplique P, ya está. Basta con que aplicar una vez. Esa es la idea de idempotencia. Y bueno, entonces veamos. Demostración. Veamos que si soy un proyector, eh, entonces soy idempotente. Un proyector. O sea, estoy suponiendo que acá no hace falta pensar en el espacio nulo y el rango. Simplemente digo soy un proyector. Y soy un proyector, estoy suponiendo que el espacio vectorial se escribe como suma directa de dos espacios y bueno, y el proyector lo que me da es el valor
de la componente X de cada vector del espacio. Entonces, veamos. Quiero prever que p cuadrado, o sea, aplicar dos veces p a un vector b es lo mismo que aplicar una vez. Veamos cómo se hace eso. Bueno, esto es nada más que la definición de que esto es aplicar dos veces, que se puede escribir de esta otra manera. Son dos formas de escribir lo mismo. ¿Y esto es igual a qué? Bueno, claro, recuerden que la imagen, si yo proyecto es de un vector b, es xb, esa es su imagen. Bien, y ahora recuerdo el hecho de que un proyector deja quietas las cosas de x, sobre el espacio donde proyecta, así que esta cuenta de aquí es simplemente xb. Y ahora recuerdo quién es xb. xb no es otra cosa que la proyección de b. Y ya está. Ya demostré que, si me olvido todo lo del medio, he demostrado que una proyección es idempotente. Bueno, lo que era trivial, pues, geométricamente hablando. O sea, una vez que proyecto, llego a donde proyecté y después la siguiente vez que lo aplico no lo muevo. Listo. Más difícil y más interesante es el hecho de que efectivamente la idempotencia caracteriza los proyectores. O sea, hay una relación, hay una correspondencia entre espacios complementarios y proyectores para cada y funciones y operadores idempotentes. Cada par de espacios complementarios tiene asociado un único idempotente y cada idempotente me genera un único par de eh, espacios complementarios y de hecho el par de espacios complementarios son el rango, o sea, la imagen del idempotente y el espacio nulo del idempotente. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que chequear es que efectivamente esto, que la suma directa del rango del idempotente más el nulo del idempotente me dan todo el espacio y después tengo que chequear que estos dos subespacios de B tienen un único elemento en común, el vector 0 de B. ¿Ok? Tengo que chequear estas dos cosas. Entonces veamos primero que son, bueno, las afirmaciones que son complementarias, entonces vamos a ver que chequemos de que juntos me dan todo el espacio. Y esto sale sencillo del hecho de que claramente B se puede escribir como P de B, esto pertenece claramente al rango, y esto. Bueno, si hago esta cuenta es trivial que me da B. Bien, entonces esta descomposición es cierto, P puedo escribirlo en estas dos caras. Ahora, me gustaría ver que esto está en el espacio nulo de P. Acuérdense que el espacio nulo de P son todos los vectores U, tal que P de U da 0. ¿Ok? Y bueno, lo que tengo que hacer es aplicarle P a este vector. ¿Y qué me da? Es P de V menos PB. Esto es P de B menos P cuadrado de B. Y como es idempotente, esto es 0. Ya está, encaja, está en el nulo. Bien, entonces ya veo que he chequeado esto, que, que V se puede escribir como suma de la imagen del operador P más el espacio nulo del operador P. Ahora me gustaría ver que tiene la intersección y la trivial. Ambos son subespacios, o sea que 0 siempre está, pero me gustaría que la intersección es trivial. Para eso supongo que hay alguien en la intersección. Y lo que quiero terminar mostrando es que ese alguien es el vector 0. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de pensar que X está en la imagen de P, es que tiene que haber alguien, un I, tal que P por I me da X. Por el otro, como yo uso ahora, cuando alguien está en intersección,
tiene doble personalidad, tiene personalidad, o múltiple personalidades, tantas personalidades como intersecandos. Y acá estoy mirando la personalidad de X, pero visto como elemento del nulo. Entonces, como elemento del nulo, entonces yo sé que P de X me tiene que dar 0. Bueno, y ahora juntemos eso. X es igual a P por I. Esto viene de acá, del hecho de pensar que X es alguien del rango de P. Ahora voy a usar la idempotencia, o sea, P de I es igual a P cuadrado de I. Muy bien. Y ahora, ¿qué uso? Y ahora uso el hecho de que, bueno, P cuadrado es P por P de I, pero P de I es X. Entonces me queda P por X. ¿Ok? Bien, pero ahora utilizo la parte aquí de que P por X es 0. Ok, entonces me olvido de todo lo del medio y que llegué a la conclusión de que el señorito X, que para esta intersección no le queda, es el vector 0. Y ya está, he demostrado las dos cosas que necesito chequear, esto y esto. Entonces tengo que los dos espacios son complementarios y bueno, entonces está claro que P es un proyector, proyecta eh, sobre su imagen a lo largo de su espacio nulo. Bueno, y con esto ya pueden hacer los ejercicios, casi todos los ejercicios de sección 5.9 del Meyer. Nos vemos en el próximo video.